El Negociante, con Miguel Arroyo. Muchas gracias. Otra vez. Si quieren un aplauso. Otra vez. Gracias. Perdón, ando pendejo. 1, 2, 3. Muchas gracias, Gafe, por haber Gracias venido. a ti, hermano. Gracias por la invitación aquí a tu podcast. ¿Cómo has estado, viejo? Ya teníamos que como 1 mes, 2 meses que no nos veíamos. Más o menos, sí, un poquito más, yo creo, pero justo ya llevaba un ratito que nos veamos. Y te voy a ser muy franco, la verdad es que desde que estábamos planeando el proyecto del Negociante eras una de las personalidades que tenía que estar sí o sí aquí. Y más por todo lo que sé que puedes agregar como valor para estos nuevos emprendedores y negociantes del futuro. Pues vamos a ver qué podemos agregar, aunque esta plática previa a iniciar con este podcast, me pones ahí unas cosas como en la mesa que las personas a veces no analizan, que es cuando te conviertes en un empresario y no te has dado cuenta que ya te convertiste en un empresario. Entonces, por ahí tuvimos una plática previa y Justo. estoy muy emocionado de iniciar con esta Me conversación encanta. porque por aquí vamos a soltar en algún momento una historia que nunca he contado. Tienes una exclusiva de esta historia de cómo tuve pues toqué fondo. O sea, toqué fondo de una forma fea, pero pues mira, aquí andamos poco a poco saliendo adelante, hermano. Me encanta. Sé que es una historia bastante dura. Pero antes de todo esto, quiero antes platicar unos temas del buen Gafe. Antes de que llegaras a este éxito, que llegaras a este emprendimiento, a todo el tema de tus negocios, y creo que la gente ya sabe muy bien quién es Gafe, de dónde viene, las luchas que has tenido, en los conflictos en los que tú has participado. Y una duda que siempre me llamó mucho la atención es, sí que has estado en estas situaciones de alto riesgo y has tenido un contacto muy frontal con crímenes organizados y demás. Ahora que estás en el mundo de los negocios, ahora que te debates entre riesgos, obligaciones, derechos, ¿qué prácticas crees que te han ayudado del pasado a ahora ser un empresario en este tema? Fíjate que yo lo veo, o sea, todo lo que aprendí en las Fuerzas Armadas lo suelo poner en práctica aquí en la vida civil. Claro, haciéndole algunas modificaciones porque entendemos que no puedes implementar la disciplina militar al 100% en todo lo que te rodea, pero sí lo puedes implementar en tu vida. Sería como ponerte un ejemplo a lo mejor tonto, pero es muy cierto, como lo hace o como se lo dice el señor Miyagi a Daniel San, de que el karate está en todo lo que te rodea. Pues es cierto, la disciplina está en todo lo que nos rodea. Creo que en absolutamente todo lo que nos rodea siempre encuentras algo de disciplina y también en base a la disciplina empiezas a generar hábitos y buenas o malas costumbres. En este caso, pues hay un libro que creo que muchas personas que les gusta el tema de los negocios en algún momento de su vida lo han leído, que viene siendo El arte de la guerra de Sun Tzu. Estamos hablando de que un libro que ya tiene muchísimos años de existencia, sigue dándole esas pautas, esa forma de cómo implementarlo, de llevarlo a un tema de Fuerzas Armadas, a un tema de ejército, a implementarlo quizá a un tema de negocios. Nos demuestra que la disciplina sí está en todo lo que nos rodea, simplemente hay que saber cómo enfocarla para lo que estamos haciendo, y creo que el haber estado dentro de las Fuerzas Armadas y esa disciplina que me enseñó a llevar o a hacer las cosas correctamente es lo que me ha ayudado muchísimo para la creación de contenido. Sobre todo, como te lo digo, la disciplina para mí es lo más importante que tiene GAFE 423, porque he tenido altas, he tenido bajas, pero dentro de estas altas y bajas, siempre lo que me ha sacado avante creo que ha sido la disciplina, de que cuando me meto algo en la cabeza, me pongo mis horarios, me pongo a generar estos buenos hábitos, estas buenas costumbres para poder sacar adelante los proyectos que estoy haciendo. Recuerdo que en una ocasión en Monterrey, o sea, cuando yo me voy a hacer giras fuera de la ciudad de Guadalajara, me aviento 3, 4 días de gira, pero son días brutales, que empiezo desde las 10 de la mañana y termino a la 1, 2 de la mañana sin parar, hermano. Se termina un invitado, 45 minutos, 1 hora, y el siguiente, 45 minutos, 1 hora. Entonces, así me la puedo llevar todo el día hasta la 1, 2 de la mañana, y al día siguiente retomo lo que viene siendo la agenda al mismo horario y a la misma salida. Entonces, entrada y salida. Hay ocasiones que ni siquiera me doy la oportunidad para comer, pero esto ha sido, creo que un punto muy importante para la creación de contenido, porque grandes creadores, como un ejemplo Adrián Marcelo, me decían: carnal, o sea, yo me aviento quizá 2 entrevistas y estoy reventadísimo.
y tú llevas todo el día, ya llevas 2, 3 días haciendo este contenido y todavía sales a hacer un radar conmigo aquí en la calle, pues que se agarren, decía Adrián Marcelo, que se agarren los demás creadores porque tú vienes con una energía a la cual nosotros no estamos acostumbrados. Y esto creo que, pues en esto creo que tiene toda la razón, porque yo estaba acostumbrado a jornadas pues demasiado exigentes, que teníamos una hora de entrada, pero en un horario de salida, y lo enfoqué también a lo que viene siendo la creación de contenido. Que también está mal, o sea, también yo estoy consciente de que me debo dar estos espacios, este descanso, pero cuando lo que estás haciendo, en este caso mi canal o una empresa, no está dejando todavía, pues tú sabes que hay que estarle metiendo y no te puedes dar como este lujo. Esto es lo que, como lo veo yo, no te puedes dar el lujo de descansar. Ya tendrás esa oportunidad de descansar, pero ahorita por lo pronto no puedes darte ese lujo porque pues vas iniciando y yo lo veo así como cada hora que pasa, estás perdiendo algo importante que podrías implementar, un conocimiento que podrías implementar. Cuando yo inicio con lo que viene siendo YouTube, pues yo ni siquiera sabía aprender una computadora, hermano. A ese punto te lo digo, Sí, sí. porque entré muy joven al ejército mexicano y vengo de una familia en el cual pues, había muchísimas carencias. Yo llegué hasta la secundaria, yo no tenía la necesidad de una computadora, por ende, pues no tenía ni siquiera en mi cabeza el por qué voy a aprender a utilizar o a manejar una computadora si ni siquiera la requiero. Pero cuando salgo y hago mi contenido, una vez que salgo de las Fuerzas Armadas, pues ya me di esa tarea un poco más de investigar, de aprender, de saber editar. Y esto me llevó en algún momento de la creación de contenido a exigirme más de lo que quizá en ese momento mi cabeza soportaba, porque llegué a tener inclusive hasta un burnout por ese pues que me puso Sí. una sobrecarga de trabajo. Ahora, esto que platicas creo que se me hace muy interesante porque creo que es una de las dualidades y las ironías más increíbles del éxito. A ver, platicaban y le voy a poner un contexto muy chistoso sobre el culturismo, ¿no? Es que en el culturismo hay anabólicos, hay androgénicos y la gente señala mucho este acto de que no es saludable. Pero por otro lado, el otro contexto de la doble moral es que la gente quiere ver cuerpos inmensos, Claro. gigantescos, cada vez más grandes que el anterior. Y del otro lado también está el atleta, que el atleta cada vez quiere romper sus metas. Y del otro lado están las exigencias personales dentro de la cabeza que cada vez te exigen más. Entonces puede ser una cadena que te está llevando de un pequeño granito que es una bolita que sigue creciendo y que al final de cuentas un deporte de alto rango, un negocio de alto rango, que creo que siempre hago esta analogía con los deportistas o a los atletas de alto rango junto con los negociantes o los empresarios, es que son de alto rendimiento. Y hay un sacrificio que tienes que hacer, como bien lo Claro. dices, claro que ya está el burnout, pero creo que sin ese burnout, sin quemarte esas horas, sin llegar a un punto en el que realmente humanamente ya ni siquiera es saludable para ese tema de metas, ¿tú crees que habrías logrado llegar a donde estás ahora? Pues mira, yo soy de la idea de que le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado, pero sobre todo por lo que no me ha dado, que por algo no me lo dio. Entonces, creo que ocupaba pasar por todo esto para poder estar en el lugar en el que me encuentro. O sea, todavía el día de ayer me estaba bañando con mis hijos en la regadera. Uno pues está recién nacido Sí. y lo estaba bañando en la regadera. Y previo a meterlo conmigo, pues fui, me bañé yo, me enjuagué, me quité la suciedad para poder bañar al recién nacido. Y en ese momento cayó como este análisis, hermano, en mi cabeza, que suele haber muchos momentos en el día en el que ocurre este tipo de cosas, en el cual pienso y digo, y ese pensar después lo empiezo a sobrepensar de, madre, o sea, ¿cuándo me imaginé estar en esta situación? Y es como empezar a analizar parte por parte de lo que está ocurriendo en mi día y saber que vengo de pandillas, saber que vengo de una situación muy precaria en casa, de que a veces no había ni siquiera para comer, de saber todo lo que pasé en las Fuerzas Armadas y es como, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento pasó todo esto? Pero creo que las cosas malas que me han ocurrido, más que las buenas, creo que las malas son las que me han forjado este carácter porque siento que sí o sí ocupaba esos pequeños tropezones, estos pequeños jalones de oreja para irme formando o forjando un carácter que lo puedo implementar en mi día a día y no solo en lo que viene siendo mi vida personal, sino también en mi vida laboral y también sobre todo con las personas que
hoy se suman al equipo de GAFE 423 porque sabes y conoces, por ejemplo, el haber tenido ese burnout en el cual fue a causa de la edición, a causa de aprender a utilizar una herramienta quizá para muchos muy sencilla que viene siendo Premiere Pro o un Photoshop o un Illustrator. El aprender a utilizar estas herramientas para una persona que no tenía el acercamiento con nada de lo que viene siendo tecnología, pues fue muy difícil, hermano, fue muy difícil aprender. Y también esto me hizo darme cuenta que no son papitas, o sea, por mucha experiencia que puede llegar a tener un editor, un diseñador gráfico, te puede tumbar mínimo 1, 2 o 3 horas para quizá realizar una buena miniatura, una buena edición. Entonces esto me hizo caer en cuenta en el que no puedes exigir que el trabajo te lo hagan de un rato al otro. Sí ha pasado. Ahorita, por ejemplo, aquí está el buen Miguel, que es el que se encarga de todo el tema de la edición, que si hay días como un ejemplo, el día de ayer, oye, ¿sabes que ocupamos sacar este clip? Ya, él sabe que no es siempre, él sabe que normalmente se tiene margen de una semana para poder sacar un episodio. ¿Por qué? Porque no me gusta exigirse lo laborioso que puede llegar a ser la edición, pero creo que esta forma de pensar me la dio porque en algún momento en mi vida yo fui mi propio editor, yo fui mi propio diseñador gráfico y sé lo que es estar del otro lado y sé que no puedes exigir algo que ni siquiera tú mismo harías. Entonces, yo siempre soy de la idea que el ejército me metió, las fuerzas especiales sobre todo me metió esta idea de no hagas lo que nunca te han hecho a ti. O sea, si le vas a hacer no sé, le vas a poner a hacer un ejercicio o un castigo a un elemento, la regla es, si no te lo han hecho a ti, tú no se lo puedes hacer a esa persona. No vas a experimentar algo que ni siquiera tú sabes hasta qué punto puede llegar a ser doloroso o Mm. traumante inclusive. Entonces, el hecho de meter esta ideología en mi vida, en mi día a día, ya fuera de la disciplina militar, es sobre todo aquí le llamamos empatizar. Empatiza con las personas, porque si empatizas con tu equipo de trabajo, puedes hacer, creo que una buena sinergia con ellos, pero muchas de las cosas que aprendí en las Fuerzas Armadas las implemento ya sea en mi vida personal como también pues en mi Sí, trabajo, sí. hermano. Y ahora creo que también veo estas alianzas que llegaste a tener o esta educación de camaradería. Eh, Acabas de mencionar un nombre que casi, casi ahora ya parece que está prohibido en YouTube y en toda la escena, Adrián Marcelo. O sea, veo que mucha gente que se piensa 6, 7 veces antes de mencionarlo y creo que tú, a menos de que me equivoque, has sido de los poquitos, al menos yo el único que he visto, que ha seguido ahí como es mi amigo, yo estoy independiente de todo lo que sucede. Esa parte de ti tan loable siempre estuvo contigo, fue algo aprendido. Y ahora también, ¿cómo sostienes una relación donde actualmente hay mucho caos? Mira, es una buena pregunta porque yo soy capaz de matar por un amigo. O sea, yo no lo Y digo eso seguro la audiencia lo sabe, que no es sí, mentira. o sea, yo no lo digo de los dientes para afuera, hermanos, Ujú. de que, ay, que yo mato y no matas, o sea, no lo haces, Sí. porque no tienes ni siquiera el valor que quizá de matar una cucaracha. Lo he visto muchísimas veces. Quizá ya en una situación en la que algún familiar o tu hijo se encuentre en riesgo, Ah, claro. pues todo lo haríamos, pero cambia un poco la situación. Y esto, ¿por qué lo digo con esa facilidad, como con esa frialdad? Porque lo hemos hecho. O sea, vengo de estar casi 8 años y medio dentro de las Fuerzas Armadas, pues hice muchas cosas que ni siquiera la gente se podrá en algún momento imaginar en su cabeza, pero he hecho muchas cosas malas ante la sociedad para algunas personas Claro. dentro de esta sociedad, pero buena para otras. ¿Por qué? Porque hasta que no empatizas y no te ves en esta situación en la que otros se pueden ver envueltos, es cuando tienes el derecho de señalar. Volvemos a lo mismo, empatizar con la gente. Te pongo un ejemplo que está pasando en la actualidad. Y yo sé, lo digo con el mayor de los respetos porque mi mentalidad ha cambiado. Recuerdo la primera vez que Adrián Marcelo me dijo, si yo llegara a tener algún puesto importante dentro de la política, yo negociaría con ellos. Para mí fue como, yo respeto la forma de pensar de cada quien, Wow. Sí, pero sí. en ese momento no lo aprobaba. Pero por eso digo siempre, bendito podcast, porque me hace conocer a tantas personas que van metiéndome o van quitándome ideas o formas una forma de ver completamente las cosas en mi vida. Y creo que el hecho de haber conocido a tantas personas me ha cambiado, me ha hecho lo que soy al día de hoy. Entonces, ¿a qué voy con todo esto de estos ejemplos? Ujú.
lo digo nuevamente con todo el respeto del mundo, si a mí me preguntaran en este momento, ¿qué harías para acabar con el narcotráfico? Pues también a lo mejor pactaría con ellos. ¿Por qué? Es difícil, pero yo sé que dirían por ahí, "Ibim pacem para bellum", algo, no recuerdo Sí, este sí, dicho, sí. si quieres paz, prepárate para la guerra. Yo no soy ya de la idea de esta falsa creencia de que todo lo podríamos solucionar con guerra, porque te das cuenta, al menos aquí en México, que el nivel de corrupción sobrepasa todo eso. Termina siendo un títere para el crimen organizado, pero al mismo tiempo para la delincuencia organizada. ¿Y por qué digo para el crimen organizado? Porque sabemos, o sea, a mí no me consta, no te puedo decir sí pasó, pero al buen entendedor pocas palabras, y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Todos nos dábamos cuenta que trabajamos para el cártel de Sinaloa, más nadie lo decía, porque tú dices, ¿cómo es posible que estemos agarrando golfos, que estemos agarrando zetas, pero Y no estamos agarrando a nadie de Sinaloa? Pero hoy los papeles se voltearon, ¿sabes? ¿Por qué? Porque sabemos que el cártel de Sinaloa, las diferentes familias que conforman este cártel de Sinaloa, por mencionar algunas que en su momento fueron más importantes, como la familia del Chapo Guzmán, del Mayo Zambada, Beltrán Leiva antes de la traición, Nacho Coronel, sabemos que estas familias llevaron a cabo esta guerra en compañía de Felipe Calderón y García Luna, llevan esta guerra en contra del crimen organizado, pero era en contra de los enemigos del cártel de Sinaloa. ¿Qué ocasionó esto? Que en algún momento Sinaloa en algún punto fue como pues un lugar neutro en el cual no había violencia, pero fuera de Sinaloa, pues los demás estados, te pongo un ejemplo, sí, Tamaulipas, te pongo un ejemplo, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, generaron muchísima violencia en todo el país, mientras que ellos por más de 15 años hablando, o sea, no lo hablo por la sociedad, lo hablo por la organización, mientras que para ellos quizá 18 años o poco menos de 18 años fueron, por así decirlo, intocables. Ahora llega el punto en el que esto se volteó para una de las facciones y la violencia, incluyendo a la sociedad, por fin o por primera vez conocen esta violencia que llevamos más de 20 años viviendo aquí en México. Ellos apenas la están conociendo, pero pregúntale qué opinan en Tamaulipas acerca de esta violencia, qué opinan en Coahuila, en Durango, Tabasco, en con lo que va a Tabasco. pasar. O sea, la gente te puede decir, Sí. están tan acostumbrados a la violencia, mientras que para ellos quizás sea la primera vez que lo están viendo. Entonces, el conocer un poco de lo que viene siendo la delincuencia organizada, el conocer un poco de lo que hemos vivido en algún momento, me ha generado esta forma de pensar. Y retomando lo que viene siendo tu pregunta, Ujú. o sea, ¿qué opino acerca de la lealtad? ¿Qué opino acerca de la camaradería? Vengo de estar en una guerra por más de 8 años, pero Sí, esta camaradería se queda, no se queda en el ejército mexicano, se queda conmigo. Y esto me hace valorar muchísimo a mis amistades. Soy muy selectivo con mis amistades, pero cuando te tomo como un amigo, puedo llegar a inclusive hasta hacer lo que sea por un amigo, porque yo lo veo como mi amigo, mi camarada, y soy capaz de hacer lo que sea. En este caso, tocando el tema de Adrián Marcelo, mm, la gente no se da cuenta, o sea, la gente desgraciadamente vive en una burbuja de lo que la gente quiere o los creadores o el gobierno quiere que la gente crea que esto es lo que está pasando. Justamente el día de ayer platicábamos mi esposa y yo que las personas pues son de una memoria que termina consumiéndose muy rápido, o sea, no le importa lo que ocurrió en el pasado y menos si a ellos no les tocó vivirlo, pero podemos ver que los mismos patrones se empiezan a repetir una sí, y otra vez y te puedo poner dos ejemplos muy, pues claro. muy importantes que lo podemos llegar a ver hoy en día dentro de la política en México. Podemos ponerte a un Hitler, que sabemos cómo Hitler llevó a toda una nación a una guerra Sí. poniéndoles un enemigo en común, que en este caso fueron los judíos. ¿Por qué te digo esto? Vimos un episodio de Malcolm y todos los vecinos odian a la familia de Malcolm. Ellos se van de vacaciones, pero ¿De se dónde vienen vas? unos días antes Sí. y se dan cuenta que hay un festival. Y ellos, al ser niños, le preguntan a sus papás que qué opinan Sí. y esta Lois le dice, pues está bien, ocupan tener un enemigo en común. Y es Porque, bueno. y es bueno, porque si Sí. no nos tuvieran como enemigos, buscarían a otros o se generarían problemas entre Entre ellos. todos. Y al final te das cuenta de que cuando todos terminan queriendo a la familia de Malcolm, entre todos los vecinos se empiezan a pelear de que tú me diste maroma, tú hiciste esto, y termina el festival. Te das cuenta que cuando tienes un enemigo en común,
pues puedes llegar a que toda la gente se venga de tu lado, se haga tus aliados. En este caso lo vemos como Hitler. Creo que en la política actual han hecho lo mismo. Nada más no dijeron un Hitler. Empezaron a decir la oposición o el PRIAN o los de izquierda. Empezaron a generar un enemigo en común. Entonces, en este caso, si nos vamos al ejemplo de la creación de contenido, esto es contenido, no se lo deben de tomar personal, porque al final de cuentas nadie te va a pagar $1,000,000 a la semana, que creo que es lo que le pagaban a Adrián Marcelo, y no lo estoy filtrando yo. Creo No, que ya se ve filtrado ya, hace ya se había filtrado. muchísimo. Pues, ¿por qué El lo de él y está- de todos, los integrantes, Sí. porque no solo fue a él. O sea, que quede claro que cada uno de todos tenía un acuerdo independiente, Claro. ¿no? Entonces, si lo ves en este caso, hermano, o sea, a Adrián Marcelo le pagaron por ir a hacer polémica, por algo lo están contratando. Y él fue a hacer justamente lo que sabe hacer, que es un maestro para generar polémica. Pero la gente se cree todo lo que están viendo y la gente puede llegar a decir, Adrián Marcelo es un culero, Adrián Marcelo es esto, pero, por ejemplo, aquí que está Miguel, a lo mejor fuera de cámaras, el otro día se lo dijo una persona, Adrián Marcelo es otro pedo. O sea, si lo conoces en persona es para su opinión de él, es el mejor creador de contenido o el único creador de contenido que le ha tocado, que llega y saluda a todo el equipo de trabajo, que se sienta a comer con el equipo de trabajo, que es una persona educada, pero quizá para el consumidor, que es el que genera o el Sí. que consume a través de las diferentes plataformas de redes sociales, piensan que Adrián Marcelo es un irreverente. Y ahí es donde puedes entrar en un conflicto. ¿A qué me refiero con un conflicto? De que quizá la gente piense que puede tratar a Adrián Marcelo como lo tratarías en un video a como lo tratas en una forma ya personal, y no puede ser así. Sí, y eso nos pasó, fíjate, con Carlos Muñoz. La verdad, te lo platicaba hace rato, o sea, cuando la prensa que tuvimos acercamiento y platicamos con él, tipo súper humilde, muy directo, o sea, porque sí era muy directo y atacante y todo con sus cuestionamientos, pero generó demasiado valor. Creo que es uno de estos videos que dio estrategias, dio el paso a paso de cómo meter agentes inteligentes para tus estructuras comerciales. Y ves la cantidad de comentarios, es por hate. Y te apuesto que yo estoy seguro que ni el 80% de las personas que se detuvieron a escribir un comentario negativo, independientemente por qué, vieron el 20% del video. Claro. Porque si lo hubieran visto, a ver, yo comprendo que hay gente que genera polémica y que busca a través de una estrategia como un emprendedor, porque en esta plataforma ahora he visto y me he dado cuenta que muchos o la gran mayoría que lo hace bien, que son constantes, que invierten dinero a riesgo totalmente, tienen que encontrar una estrategia o un personaje o un vehículo para poder llegar a esas masas. Y las masas te lo aplauden en principio. Pero ¿qué pasa cuando te enteras o te das cuenta que esta generación, a ver, yo insisto y a ver si no me toman por esto, pero creo que ya es una generación que te pide mucho una doble moral. Claro. Te insisten hasta que la primer risa ya le hizo cosquillas a otra persona que no querían. Y de ahí se desencadena, como la psicología de las masas lo dicta, un mal comentario y te empiezan a agarrar. Pero eso Y es lo ya no bueno. te sueltan. Exactamente. Eso es lo bueno en redes sociales. Porque, o sea, llevándolo a las redes sociales debes de implementar la mejor estrategia para que tu contenido se pueda recomendar. Porque quizá las personas lo ven desde otra perspectiva y dicen, no, pues, por ejemplo, cuando censuramos palabras o nos autocensuramos, Sí. la gente dice, pues no lo censuren, desactiven la monetización. O sea, Tú me es- vas a señalar, el mismo que me estás diciendo, no lo censures, vas a ser el mismo que el día de mañana me va a señalar por esa misma palabra. exactamente. Y al Sí, final pero- de cuentas, si él tuviera la oportunidad o ella tuviera la oportunidad de tener un canal monetizado, pues no le desactivaría la monetización, cuidarías cómo dices las cosas, porque te das cuenta que o a lo mejor la gente en la actualidad ve a Gafe 423 y dice, es Gafe 423, pero Gafe 423 ya es una marca. Y es un Ya es una claro. marca, y de hecho ya estamos con el tema del registro. Ya nada más falta que nos entreguen, o sea, que se termine el proceso para que ya nos entreguen Sí. como tal la marca, pero ya pertenece a tu servidor. Pero detrás de esta marca existe todo un ecosistema ya de Gafe, pero detrás de este ecosistema ya hay un equipo legal, ya hay un community manager, ya tenemos editores. Y pongamos ya el tenemos- nombre. Exactamente. Pongamos el nombre. Es un ecosistema. Escucha muy bonito. Flora, fauna, no. Lo que existe es una cantidad de responsabilidades, Exactamente. de riesgos, de colaboradores, de contratos. Ese es el famoso ecosistema. Y decía algo muy curioso Carlos, todo el mundo quiere ser emprendedor hasta que tienes que hacer cosas de emprendedor. Claro. Ponerte en riesgo, invertirle, jugarle a darte cuenta que no estás jugando, que ya estás poniendo tu patrimonio en riesgo, que ya estás poniendo tu imagen ante una cámara que el día de mañana te señala como positivo o negativamente.
Entonces, creo que son esas cosas por eso que son, y por eso es que ahora he hecho el ejercicio de que el negociante se acerque a personalidades como tú, que la gente piensa que es una sola entidad, una cara, hablando de muchísimas cosas, de muchísimo valor, pero que realmente es un empresario. O sea, que tienes estrategias de la misma manera que tiene un cuate que tiene un 3PL entre caja fría de Walmart, de la misma persona que tiene una nave industrial, de la misma persona que tiene una oficina en el Empire State. O sea, están al mismo nivel de estrategias. Claro. Cuando tú empiezas a entender esto y te comunicas con varios de estos empresarios, y hay algo que yo me he dado cuenta que es casi el primer ápice del que todos tienen en común, es el hambre desmedida de éxito y que todos están hablando constantemente de crecimiento. Tú le pones un tema. Oye, Claro. oye, me encontré esta en el mercado, fíjate que estaba ya. ¿Cómo crees? Oye, ¿cuánto te costó? No, pues 5, pues mira. Si la tomas ahorita 5 y la empiezas a revender y le metes el plus de esto, y si te consigues que te las hagan más pequeñas, ya tienes 200. Y si eso lo ve, puta, o sea, tú les presentaste nada más una Sí, que sí, te sí, quedaste en el claro, metro claro, claro. y ya te están hablando de crecimiento como tú hace un momento, ¿no? ¿Tú crees que esa hambre, es una pregunta que dan todos los podcasts, esta hambre y esta situación de crecimiento, entendiendo que eras un militar con una vista muy obligada a estar enfocado en todo, ¿siempre estuvo en ti o fue algo que desarrollaste? Siempre estuvo en mí, porque aunque no lo puedas creer, creo que hay talentos con los que ya nacen, así como hay quizá un Cristiano Ronaldo que ya nació como un Oliver Atom, con el Sí. balón en la mano, y nada más entrenaste poquito, como en el caso de Freezer. Son ejemplos muy Sí, tontos, sí, pero sí. se No, me no, hacen no. buenos. Sí, sí. Entrenas una vez y te vuelves un crack. En este caso, retomamos la disciplina. Cristiano Ronaldo es un jugador demasiado disciplinado. Sí. Canelo Álvarez, muy independiente que la gente o te cae bien o te cae mal, es un boxeador o es un deportista muy Siempre lo he disciplinado. dicho, sí. Entonces, si lo llevas a esto, creo que yo nací con el talento de analizar. Siempre he sido Ok. una persona que analiza a futuro. El ejército fue como esos entrenamientos para un futbolista. Fue quien me ayudó a perfeccionar la forma en cómo analizo lo que está en mi entorno. Pero siempre creo yo o siento que siempre tuve este pedo de analizar, y el analizar a futuro, el ser un buen analista me llevó ahora a enfocar también en este análisis a lo que viene siendo la creación de contenido. Porque la gente puede ver que quizá las piezas o que nada más es Café 423 y ya, es Café 423, pero no saben que cada movimiento que se ha hecho para GAFE 423 lleva un análisis de fondo. Porque el simple nombre de GAFE 423, el nombre de GAFE, si por mí hubiera sido, yo no me hubiera puesto GAFE, porque yo no fui ¿Crees? un GAFE. Yo pertenecí al Cuerpo de Fuerzas Especiales, Sí. lo que se le conoce como el CFE, el Ujú. Cuerpo de Fuerzas Especiales. Yo no fui GAFE. GAFE era cuando eran grupos, pero nadie conoce ni dentro y mucho menos fuera conocen a los de Fuerzas Especiales o nos conocen como los del Cuerpo de Fuerzas Especiales, no es los GAFES. O Ujú. sea, dentro de, Sí. dentro de las unidades convencionales nos llaman los GAFES. Entre nosotros no nos llamamos GAFES. Ahora los que están en la vida civil, los GAFES. ¿Cómo me voy a poner mi distintivo Si o algo no que, es. algo que haga alusión si ni siquiera el algoritmo lo va a recomendar? Pero la O palabra, reconocer, ni siquiera lo va a exactamente. entender, sí. Entonces, el ponerle GAFE fue el analizado de, bueno, para que la gente me conozca y la gente sepa de lo que voy a hablar o de lo que va a hablar mi canal, pues quiero ponerle GAFE, aunque yo no haya pertenecido quizá a los grupos. Pero cuando empiezo no quiero hablar con la jerga castrense, porque mi mensaje, ¿a quién va enfocado? Mi mensaje no va enfocado a los militares, mi mensaje va enfocado a la gente que aspira a ser, o a esos jóvenes que aspiran a ser militares. Y si quiero que ellos me entiendan, no tengo que hablar con la jerga militar. Yo sé que los militares me van a criticar por lo que voy a hacer, porque ellos tienen la idea de no cuentes a los civiles lo Los que civilones, ¿no? ellos, o los civilones lo que Sí. ellos no tienen derecho. Sí. Si ellos quieren saber más acerca de esto, que se metan al ejército, que vengan a las fuerzas especiales para que ellos conozcan Sí, y se sí. ganen el derecho a De saber. saber. O sea, yo lo que hice en un inicio fue una traición. O sea, lo que la gente puede
ver como hoy en día ya normalizado en su momento, me echa mucha gente Tú encima. fuiste parteaguas de este tema Yo fui el militar de primer sacar fuerza especial en hablar. y no, sí, y no del tema de la chica que contrató la milicia para hablar de cómo era la academia y No, todo porque eso. ella sí habló. Sí, pero pues bueno, era un tema muy family friendly, ¿no? Que estaría bien chingón que la tuvieras ahí en tu Sí, podcast, ¿eh? Muy me buena amiga. encantaría, me encantaría. Ahí te la Sí, sé que vamos a conectar. Sí, muchas que vas a gracias. hablar muy chingón con Yo contigo. sé, y se ve que es una comunicóloga increíble. Sí, es Digo, no sé si excelente. estoy de eso, pero de verdad, qué No, sí manera lo estudió. mira, con razón sí, porque le sale fluidísimo. Pero retomando eso, creo que era justo un tema muy family friendly, que estaba muy ascuoso, pero tú saliste con todo el tema de una transparencia muy radical. O sea, Claro. ahora, esto me lleva a una pregunta también que creo que es más que necesaria. Hay una frase que me encanta y dice, o mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte un villano. Batman, el Caballero de la Noche. En este caso, yo veo a muchos militares y creo que ya lo has dicho tú muchas veces, creo que no estoy diciendo nada nuevo, y que tocamos el tema de los narcotraficantes, viven lo suficiente siendo militares y parten a, ¿cómo ponerlo?, a los malos, ¿no? Parten a trabajar ahora con esta área de narcotráfico, a ver si lo puedo decir, pero pasan a este otro lado. Entonces, ¿tú crees que, aunque esta no sea una regla escrita, hay algo que tú puedas, siendo el vivo ejemplo de que no es necesario irse a otro lugar para ganar bien, para tener una vida digna? Porque sé que muchos lo hacen, no por un lado malo o por un sadismo innato que tengan, sé que es por la búsqueda de una mejor calidad de vida. Cuando tú buscas en el fondo psicológico es una mejor calidad de vida para ellos, para su familia y demás. Claro que habrá temas externos, ¿no? Pero yo creo todavía que hay rasgos y atisbos de humanidad que los llevan por un tema más loable. Para esta calidad de personas que están buscando esas oportunidades y que hoy están pensando en decir, uta, a lo mejor económicamente ya no lo estoy armando aquí y necesito llevar una mejor calidad para mí, para mi familia, ¿qué consejo o qué caminos tú crees que les podrías brindar a las personas que nos están escuchando? No solo militares, en todo, para poder llegar a tener este éxito que, a ver, tú tienes ahora, que eres un empresario, que ya has estado más que curtido. ¿Cómo podrías ayudarles con tus palabras ya real? Pues mira, uno de los consejos que siempre le doy a las personas es el no ya lo tienes ganado, vamos por el sí. O sea, mientras que tú no te arriesgues a tomar al toro por los cuernos, en este caso, tomar el riesgo de poner quizá una empresa, un negocio, pues nunca vas a salir de ahí. El no ya lo tienes ganado porque no quieres vivir el riesgo. Pues ve, juégatela. El no ya lo tienes ganado, vete por el sí, a lo mejor pega y pegó chido. Y si no, pues no pasó nada, a lo mejor perdiste un cierto capital de inversión, pero no lo perdiste todo. O sea, también no juegues a arriesgarte el todo por el todo. Pero en este caso, mi consejo siempre es el no ya lo tienes ganado, ve por el sí. Para los militares, que este consejo sí va muy para ellos, es que se quiten lo cuadrados que pueden llegar a ser los militares, porque desgraciadamente todo lo que genera, y a veces tengo que explicarlo muy a detalle porque la gente no lo entiende y piensa que lo digo por mamonear. Pero es que desgraciadamente todo lo que el ejército te enseña o hace es lo mejor que existe en el país. Sobre la enseñanza o el adiestramiento que te da el ejército, no hay nada por encima de, y están más que equivocados, porque ahí encuentras incoherencias dentro de estas mismas personas que te dicen, somos los más cabrones. ¿A qué me refiero con esto? Dogmático totalmente. Te sales de baja y nada, pinche adiestramiento. ¿Quién lo da? Nada, son civilones. No, no vayas. Y ellos creen que con el adiestramiento que se puede llegar a tener, pues la van a romper aquí afuera. Y cuando sale un elemento de fuerzas especiales, y peor, se diga un elemento de la unidad convencional que ni siquiera fue oficial, salen aquí a la vida civil, es una garantía, es casi una garantía de que vas a terminar siendo policía. Eso que tanto escupes, eso que tanto humillas y maltratas, ahí es donde vas a terminar cayendo. Decimos donde todos los militares caen, donde todos los marinos caen, porque desgraciadamente sales fichado como militar, sales en Plataforma México que fuiste militar. Y cuando te lo digo en mi caso, o sea, cuando yo salgo del ejército, le batallé para encontrar trabajo en una fábrica de obrero, o sea, ni siquiera de obrero me dieron trabajo porque ¿a qué te dedicabas antes de? ¿Y tal? No, pues fue militar. ¿Cómo compruebas casi 8 años y medio? ¿Qué hiciste en 8 años y medio? No, pues fue militar. Gracias, nosotros te hablamos. O sea, todos te rechazan porque pueden pensar que eres corrupto, que eres indisciplinado, cuando es todo lo contrario, pero desgraciadamente eso pasa con todos los compañeros y terminan saliendo del medio, no les abren las puertas y las únicas tres puertas que se te abren es de seguridad privada, cuidando algún banco o algo, Put. que seas policía o que seas malandro.
que te vuelvas narcotraficante. Y eso debe haber entendemos que la profesión y el rango de profesión afecta, pero viniendo de un tema militar, con un adiestramiento militar, un dogma militar, ¿cómo te impacta mentalmente eso? Psicológicamente debe ser aberrante. Sí, psicológicamente es muy, pero muy aberrante porque tú vienes de ser la élite de la nación, la Sí. élite de las Fuerzas El Armadas, orgullo de una nación, el el héroe de la orgullo, nación. Ujú. exactamente, y que ni siquiera te quieran dar trabajo de obrero. Y no es menospreciar, No, pero, o sea, vienes de que eras alabado dentro de las Fuerzas Armadas o dentro de tu ejército y fuerza aérea, y que el simple hecho de portar esa boina, el simple hecho de que te vieran esas alas de murciélago, te daba un estatus Sí. dentro de las Fuerzas Armadas y sales y eres nada. O sea, así es el golpe de fuerte para todos los compañeros que nos están viendo y siguen en el activo. Sí. Nada es para siempre y ustedes saben que el ISFAM te corre a los 50 años, no puedes trabajar más en el ejército y la gran mayoría no va a llegar a los 50 años de edad. La gran mayoría, si acaso, llega a los 40 años y se están yendo de retiro. ¿Qué vas a hacer después de tus 40? El madrazo te lo van a dar igual si tienes 20 años de edad, si tienes 24 o que si tienes 40 años y te vas de retiro. El madrazo te lo van a dar exactamente igual. Y tú puedes decir, pues me van a aumentar, o sea, yo vivo de mi pensión. No, hijo, porque todo va subiendo cada año, empieza a existir una inflación de la moneda y de repente ya sabes que pasa que empieza a caer un ejemplo, ahorita el dólar que se está posicionando mejor que el peso. La canasta básica ya Sí, está altísima. está o sea, altísima. Y aunque te aumentaran, tú sabes que no lo vemos reflejado los aumentos porque cada día la vida es más cara. Entonces, sí. muy seguramente lo que vas a terminar cobrando de tu No. pensión no te va a alcanzar y vas a terminar trabajando de seguridad. Es por eso que yo les digo, tomen cursos civiles, mejor enfóquense en el área de la protección a algún funcionario, algún VIP, porque eso te puede ayudar aquí afuera. Porque si no, o vas a terminar de seguridad privada ganando quizás 7,000 pesos al mes, o vas a terminar trabajando de policía y que sabes que la gran mayoría de policías están enredadas con el narcotráfico. Ojo, entiendo el por qué están enredados con Claro, el lo narcotráfico hablamos, sí, sí. y va muchísimo más allá de lo que la gente puede pensar. No es que haga apología del delito en absolutamente nada, pero a veces entiendes que va más allá de lo que ellos quisieran hacer porque viven amenazados todo el tiempo. Y si no, terminan en el crimen organizado. Pero creo que hay diferentes salidas. Creo que no hay la necesidad de quizás hasta meterte en el tema de la seguridad. Si te pones a estudiar estando dentro del medio o si sales y te pones a terminar quizá tu estudio. Yo, por ejemplo, terminé la preparatoria, estaba con lo de la carrera cuando nos pegó lo del COVID, pero pues afortunadamente tuve un trabajo en el que ganaba muy bien y fue cuando me animo a hacer el riesgo de, pues hago mi canal. ¿Qué pasa? De que pues suba videos a YouTube, o sea, nada malo me va a pasar. Entonces, hacer ese cambio, o sea, el arriesgarte. El riesgo. Arriesgarte para mí es lo más importante porque el que no arriesga creo que en lo personal no gana. Entonces, el Sí. haberme arriesgado a hacer YouTube, a hacer contenido, Muy me abrió cierto. las puertas muy cabrón, pero el haber conocido, o sea, por eso yo siempre te digo bendito podcast, porque gracias Sí. al podcast conocí a muchas personas que en mi vida me imaginé llegarme a sentarme con empresarios muy importantes. Te pongo un ejemplo a mi buen amigo Pepe, a José de Paradise, que es uno de los dueños Ok. de esta empresa, que a veces las personas piensan que yo tengo un arreglo, un acuerdo económico de patrocinio con Paradise, pero Sí. es el mismo cariño que le tengo a Adrián Marcelo, porque son los que me abrieron Sí. las puertas. Y Carlos. ni ellos lo piensan. La verdad es que, seamos honestos, señores, cuando escriben un comentario negativo, la verdad es que ni siquiera lo haces por ti, lo haces por una persecución de masas que te incentiva a volver a poner el mismo comentario negativo. Claro. Creo que nos hace falta una conciencia interna. Eso, yo voy a decir un tema aquí controversial, pero creo que eso no es culpa de la sociedad actual mexicana. Yo creo que estamos, volviendo al tema de los enemigos en común, colocándole 20,000 enemigos. ¿No es muy raro que ahora ya todo tenga etiquetas? Lo voy a poner en un tema sexual. Ahora todos son trans, ahora todos son gays, ahora todos o heterosexuales, o machistas, o feministas. Cada uno tiene que tener una etiqueta. Al mismo tiempo, cada uno tiene que tener un enemigo en común. Y a final de cuentas, estamos hablando que el machismo proviene de una sencilla razón en la cual el hombre violentamente se posiciona contra la mujer. La mujer ahora radical con el hombre. Las personas que tienen una diversidad de gusto sexual, pues bueno, tienen que tener una con la otra persona que tiene un gusto distinto sexual. Entonces se generan enemigos en común. ¿Y qué pasa al final?
que entonces el enemigo real de que no esté en existiendo, tal vez una aberración, ya me corregías, pero mi punto de vista, creo que el enemigo real de que no haya instituciones, más cantidad de instituciones universitarias, que no haya más oportunidades de educación, que no haya más instituciones reales que protejan, que el nivel de vida, ¿no? El salario mexicano, que eso, al tú incrementar el nivel de vida, incrementas el nivel cultural y alimentas una mayor y mejor conversación, muchas de estas etiquetas te das cuenta que no sirven para nada, que al final es un gusto extraordinario y que las mismas instituciones se encargarían de proteger a estas mismas entidades que estén más o menos protegidas. Pero entonces generas esta polarización de etiquetas en las que todo el mundo se siente de un grupo, generas un enemigo común y el verdadero pues, está ahí oculto. Sí, diciéndote que tú está bien y que todo estás mal. O sea, yo creo que realmente deberíamos de, más de estar generando estas etiquetas, de estar señalando a todos por una opinión privada que no está incentivando al odio directamente, claro, realmente ver dónde está el daño. ¿Quién es el verdadero enemigo común? ¿Cuáles son las Claro. verdaderas afectaciones? Ese es mi Exactamente, sí. punto de Para vista. mí, en lo personal, creo que el enemigo que todos tenemos en común, creo que es la política mexicana. Creo que para mí es el enemigo que todos tenemos en común, pero ese enemigo que todos tenemos en común como nación es el que nos manipula para crear diferentes enemigos o enemistarnos entre nosotros mismos. Porque en vez de estar haciendo quizá una estrategia, espero que la actual presidenta ataque mucho este tema que es la educación, hermano. Ahorita el Ojalá que sistema de sí, sí, educación mexicano es una vil porquería y yo lo tal digo. cual. O sea, creo que los niños cada día salen menos, Culturales, con menos culturalmente hablando, con capacidades. menos capacidad exactamente, culturalmente hablando y salen con muchísimo menor capacidad. Y no quiero que digan, no es cierto. Hermano, yo tengo una hija que está en primero de secundaria. Tus sobrinitos también que tienen 7 Exactamente. O sea, años. ¿No? ¿Te das cuenta? y yo digo, madre, o sea, yo le hago preguntas a mi hija y, o sea, es mi hija, Sí, sí. pero digo, yo a su edad ya sabía que era este tema. Y con Pero carencias y todo, sí, porque claro, venimos de situaciones, creo que por lo poco que exactamente, o sea, platicamos, de situaciones que no había grandes oportunidades, no nacimos en cuna de oro para decir, exacto, bueno, es que sí, tú venías de una cuna, discúlpame, yo vengo del 80% del grueso de la población mexicana en la que había una carencia, con familia que trabajaba mucho, pero no teníamos todas manos llenas. Creo que tú exactamente. igual, si no me equivoco. Entonces, imagínate de ser un crítico, inclusive hasta de mi propia hija, ¿Sí? es de decir, wow, o sea, ¿qué está pasando? O sea, si el sistema educativo no está educando a mi hija como debe de ser, pues, y esto puede ser inclusive hasta subjetivo, porque hay personas que, pues, quizá para mí como debería de educarse, para otras personas no lo sea. Pero, ¿qué hago yo? Pues no lo dejo en manos del sistema de educación mexicano o en manos del gobierno, pues me pongo yo a actuar y creo que para poder eliminar este tipo de pensamiento que tenemos como cultura, pues creo que debes de empezar a atacar el problema desde raíz, que es desde tu casa, empezar a cambiarles esa mentalidad que se está teniendo. Ayer justamente Totalmente. vi un clip y creo fue justo creo que fue del Universal, que estaban analizando una situación de las propinas en México y Estados Unidos por un Ok. problema que se está generando en Estados Unidos por una propina que querían cobrar creo que el 30%. Y ponen en comparación la cultura japonesa, que yo no lo sabía, dije, "Oh, vaya dato, cuando voy a Japón no lo voy a hacer. Eh, ¿Por qué? Pero a veces Es un los insulto. mexicanos no lo hacemos con esa mala intención, de ser dadivosos no por mala intención, sino porque pues quieres que la raza también se aliviane. Pero en Porque Japón, sabes lo que es estar ahí. exactamente, Somos el 80% que sabe que el mesero sabe el otro que está como comensal en qué le está pasando mal. O sea, por eso exactamente. tenemos esa comunidad. Exacto. Y en Sí. Japón es como tú dale la propina a un No. mesero y es una falta de respeto que le des un peso de propina a un En Europa mesero. también, ¿eh? Fíjate que también ahí está súper mal visto. O sea, pero ahí sí te responden con ahí es un insulto. En China no sé, no, la verdad no está enterado, pero sé que Europa sí es Sí, me complicado. imagino que China ser un país primermundista y Imagínate. ¿Pero por qué? con Porque elevan la conversación con cultura. exactamente. Ahí Y eso está. es creo que lo que nos hace falta aquí en México, porque creo que lejos de querernos tener culturalmente más elevados como Ujú. cultura, como sociedad, perdón, creo que nos quieren sumir todavía más y más y más y más, hundirnos más y creo que pues es fácil, nos quieren hundir para podernos manipular todavía, que sea más fácil la forma de manipular. Sí, sí, Yo es lo, un tema dogmático y ya nos vamos a extender, sí, nos estamos extendiendo, pero quería, sí, pero pues te digo, esa es mi opinión acerca de cómo es que se está llevando a cabo, cómo es que nos están totalmente, poniendo como ciertos enemigos en comunes, claro. pero creo que para mí una de las respuestas a esto sería educarte.
leer Exacto. mucho. A veces no tenemos la oportunidad, te lo digo, por ejemplo, en mi caso, no tuve la oportunidad de ir a una escuela, pero sí tuve la oportunidad de tomar un libro. Y el hecho de que tomes un libro, ejercitas también a tu Muchísimo. cerebro y también te empieza a ayudar a que despegues y empieces a conocer un poco más fuera de lo que tú crees que es la vida. Que la vida normalmente, como lo decía en el ejército no, yo no estuve en el ejército mexicano, o sea, yo no conocía 500,000 soldados. Para mí Claro. el ejército mexicano quizá fueron 80 personas, que eso para mí fue el ejército mexicano, eso es lo que yo conocí. Y a veces como personas creemos que la vida es tal y cual nosotros la estamos viviendo, pero Ese no se dan círculo. cuenta que hay más, o sea que hay personas que están viviendo de diferente forma y creo que una de mis consejos sería lean mucho, quizá el agarrar un libro y leer, no sabes hasta dónde te va a llevar y es como ese momento te lo comentaba, o sea, el haber conocido a la gente, a los dueños de Paradise, yo nunca me Wow. imaginé estar entablando una conversación en el cual me están platicando sus negocios a futuro, o sea, no, ni siquiera a un año, 2 años. Estamos hablando que me platican cuál es el rumbo quizás a 10 años de la empresa y Wow. digo, wow, o sea, no mames, o sea, Yo creí qué que estaba, loco, güey, ajá, qué yo creí que ya estaba loco. adelantado, ¿no? Exacto, sí, Pensando en el mes que viene, estos exacto, cuates a güey. 10 años. Sí, claro, y es Sí, como, o sea, estos cabrones no planean a un mes, 2 meses, o sea, su estrategia es a 10 años. Digo, wow, sí, qué loco. Y eso, como dice un dicho, ¿no? El que con lobos anda, aullar se aullar, sí, enseña. Y esto se me hace muy importante porque hace rato hiciste mención acerca de esto, retomando sí, un poco el tema de los negocios. El hecho de que andes con esos lobos, en algún momento te vas a enseñar a aullar. sí, Pasa como los gatos, ¿no? El gato que vive con puros perros y se enseña a ladrar. sí, Entonces, vas a aprenderles algo y ese algo normalmente es algo en lo que tú tienes interés, en lo ujú, que tú quieres, quizá pulir este problema que tú estás teniendo y les preguntas a ellos con más experiencia y te ayudan a pulirlo. Y hay otras cosas en las que somos seres humanos y hay muchos que aprenden viendo, otros haciendo, otros escuchando. Y aquí es pues yo tengo la capacidad de aprender escuchando a las personas y es cuando vengo y implemento todo lo que estoy aprendiendo en lo que viene siendo pues mi empresa. Al sí, final lo sí. vemos como un canal de YouTube, pero como te lo mencioné hace un momento, o sea, ya hay un ecosistema detrás, ya hay un equipo legal, ya hay una abogada, pues sí, abogada, ¿no? Sí, sí, ya hay Este, unas condiciones sí, sí, sí. que te ponen contra la pared. Y justo hablando de eso, me platicas hace un ratito de esta historia que te puso a temblar, que fue una situación complicada. Esta historia que creo que incluso no has platicado, si no me equivoco. No, nunca lo he platicado. La primera vez tienes exclusiva, ¿no? Muchas gracias, Exclusiva. muchas gracias. El negociante, con Miguel Arroyo.